La Biblia, hermanos, recoge que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, después de 400 años de esclavitud, de más de 400 años de esclavitud, este pueblo atravesó por varios momentos de desesperación. Pasó por circunstancias muy difíciles, tan adversas que muchas veces dudaron acerca de la realidad, si Dios estaba con ellos o no estaba con ellos. Y esto que hemos leído es uno de esos momentos difíciles que tuvo que atravesar el pueblo de Israel. De ahí me inspiré para hablarte bajo este título que usted está viendo. Dios no improvisa. Dios siempre tiene un plan. ¿Lo creen? Gloria a Dios. El Señor no se pasea de un extremo a otro en el cielo viendo qué va a hacer contigo o conmigo, qué va a hacer con tu familia y la mía, qué va a hacer con tu problema o el mío. Dios es un Dios soberano, omnipotente, omnipresente. Oiga, un Dios que siempre tiene un plan. Y estaba el pueblo de Israel ante esta crisis, ante este problema que nos relata Éxodo capítulo 17. Este momento en el que ellos, acampando en este lugar llamado Refidín, se vieron sin agua potable para beber. Corrían el peligro, hermanos, de morir todos por deshidratación, incluyendo los animales. Cerca de 1 millón de personas, o tal vez un poco más, estaban en riesgo de morir por deshidratación. Según los estudios de la nutrición, el cuerpo humano puede sobrevivir semanas sin comer, en dependencia de varios factores que pueden influir en esa reserva. Se incluye el sexo, la composición corporal, lo último que se comió y bebió y el entorno en el que se encuentran. Pero la mayoría de las personas solo pueden vivir entre 2 y 4 días sin agua. Pueden haber sus excepciones, pero como promedio de 2 a 4 días, imagínense el pueblo en el desierto, atraviesan el desierto de Sin, llegan al lugar de Refidín y no hay agua para beber. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con los ancianos? ¿Qué hacemos con las personas que están en medio de esa crisis? ¿Qué se hacen con los animales? ¿Qué hubiera hecho usted? Y ahí quiero llevarte. Aquí quiero llevarte. Hoy quiero que nosotros reflexionemos sobre la reacción que el pueblo tuvo ante aquella crisis y cuál fue la actitud que asumió Moisés ante aquella situación. Porque ante el mismo problema, las personas pueden asumir diferentes actitudes. Ante los mismos conflictos, las personas pueden asumir diferentes actitudes, pueden tomar diferentes decisiones. Y ahí es donde quiero que nosotros lo evaluemos. Yo creo, hermanos, y es mi primer punto, tal vez coincidas conmigo, que es peligroso cuestionar a Dios partiendo de la circunstancia que enfrentamos. Muy peligroso cuestionar a Dios en dependencia de la situación que estamos enfrentando. En el lugar llamado Refidín, que está entre el desierto de Sin y el monte Sinaí, el pueblo de Dios murmuró contra Moisés y lo acusaron de que los había sacado de Egipto para matarlos de sed a ellos, a sus hijos y sus animales. Esta fue la actitud que asumió el pueblo. Moisés es el culpable. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Para qué nos hiciste salir de allá? Allá teníamos comida y por lo menos teníamos una tumba garantizada. Hemos venido aquí, ¿para qué? ¿Para que nos mates de sed? ¿Para que nos mates de hambre? Esa fue la actitud que asumió el pueblo. Qué pena. Murmuraron contra su líder. Así que, como leíamos, el versículo 3 dice, el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? No podemos nosotros censurar al pueblo por el hecho de que reconocían la necesidad real, la preocupación real de no tener agua. Cuando usted lee las noticias o escucha las noticias o las ve por la televisión y viene un huracán, usted sale a correr a buscar agua. Es cierto, lo primero que se acaba en los comercios es el agua.
La gente rápidamente sale a buscar agua. Ahora imagínense todo un pueblo, más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños y todo el ganado, en un desierto sin agua potable. Una preocupación real. Lo que es censurable es la actitud que el pueblo asumió ante aquella situación. Lo que es censurable fue su falta de fe para creer que Dios no los dejaría morir de sed. Después de haber visto lo suficiente del poder de Dios, se esperaba que aquellos hombres y mujeres creyeran que el Dios que los había sacado de Egipto estaba en control de la situación. Y aprendo, hermanos, que las experiencias pasadas nos han de servir para alimentar nuestra fe. ¿Lo creen? Porque oiga, si Dios los sacó de la esclavitud egipcia con mano fuerte y extendida, y ellos vieron el poder de Dios en Egipto, vieron el mar rojo abrirse, vieron columna de fuego y columna de nube, vieron convertirse el agua de mar en agua potable, vieron descender el maná del cielo, vieron llenarse los campos de codornices, vieron cómo Dios suplía de todo. ¿Cómo ahora Dios los abandonaría? Las experiencias del pasado deben alimentar nuestra fe, reitero esta verdad, para creer que Dios no nos abandonará ni nos dejará en vergüenza en el momento de la aflicción. El Dios que proveyó ayer, repito esta verdad, es el mismo Dios que proveerá hoy. El mismo Dios que mostró su poder ayer es el mismo Dios que mostrará su poder hoy. No te dejaré ni te desampararé, es la promesa de parte del Señor para sus hijos. Es el Dios que no cambia, es el Dios que sus propósitos son eternos, hermanos. Y a mí me llama la atención cuando leo este pasaje en Éxodo capítulo 17, cómo este pueblo llegó a Refidim, no por caprichos de Moisés, sino que era el mismo Dios quien estaba trazando la ruta, era el mismo Dios quien nos estaba guiando. Fue Dios el que le dijo lo que debía hacer Moisés con este pueblo, de tal manera que cuando llegaron allí era plan y propósito de Dios. Note usted cómo dice la Escritura, tal como el Señor les dijo que hicieran, ellos hicieron. Llegaron allí por plan y programa de Dios. Dentro del plan de Dios estaba Refidim. No fue casualidad, no fue idea de Moisés, no fue que a Moisés se le ocurrió. Moisés estaba siguiendo el GPS divino. Cuando nosotros estamos en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, Dios garantiza su presencia. Aleluya. Así que llego a esta conclusión. Si estoy donde Dios quiere que esté y estoy haciendo lo que Él quiere que haga, entonces tengo que confiar que el Señor es responsable de cuidar de mí y de mi familia. No me he ido de la zona de bendición. No me he apartado de la zona de bendición. Estoy siguiendo el plan y programa de Dios. Si estoy donde Dios quiere que yo esté y estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, entonces Dios es responsable de cuidar de mí y de cuidar de mi familia y de cuidar de la iglesia y respaldarme porque estoy en el centro de su voluntad. Y ellos estaban allí precisamente porque Dios les había llevado. Hay una canción que yo sé que la mayoría de ustedes las conoce y nos ministra cada vez que la oímos. Marcos Yaroide se inspiró y dijo: mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el trabajo de Dios será cumplir sus promesas. Dios no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten y las circunstancias sean incomprensibles, con eso y todo, el Señor tiene la responsabilidad de velar por sus hijos y Él lo hará. Es importante que nosotros entendamos a cabalidad, hermanos, que nuestro Dios no se ausenta, Él está presente. Mientras estuvimos en Cuba, mi esposa, mi familia, pasamos por varios momentos de cambios de una manera
sorpresiva para mí, ya que uno tiende a ser muy estable en el lugar donde está y no moverse tanto. Pero del lugar donde nosotros vivíamos, Las Tunas, en Oriente, Cuba, de ahí nos fuimos a otro pueblo llamado Nuevitas, que desde el punto de vista económico era una locura. Realmente era una locura desde el punto de vista económico, social, de trabajo, laboral. Pero allá el Señor nos llevó. Y ahí estuvimos, y qué bendición, porque ahí comenzamos entonces nosotros a trabajar como pastor asistente de la iglesia. Y comenzamos a servir. Estando ahí, el Señor nos llevó entonces a nuestro primer campo a pastorear. Totalmente diferente a la ciudad. Era una iglesia de campo, unas 300 personas, metido en medio de los campesinos. Allí pasamos, hermanos, más de 6 años y medio viviendo, pastoreando la iglesia, y vimos la gloria de Dios. Los que nos conocían decían: ustedes están locos. Se fueron de una capital de provincia para un municipio, de un municipio se fueron al medio del monte. La lógica humana dice: ustedes están fuera de plan. Pero cuando tú estás en el plan y programa de Dios, Dios siempre te respalda. De ahí salimos a dirigir nacionalmente la escuela dominical y Dios nos guió, Dios nos bendijo de una manera poderosa, y regresamos entonces al pastorado a una iglesia en el centro del país, una ciudad llamada Florida. Ahí estuvimos en una iglesia preciosa que Dios bendijo grandemente y multiplicó la congregación, y salieron varias iglesias durante nuestro pastorado hasta que Dios permitió que nos fuéramos hasta la capital, y vivimos entonces en La Habana. Y cualquiera dice: en La Habana todo está resuelto. Pero estando en La Habana, el Señor nos llamó a venir aquí a Tampa, y aquí estamos. ¿Qué te quiero decir? Que todos tus movimientos y los míos deben estar guiados y dirigidos por el Dios de todos. Por el Dios de todos. Cuando nosotros estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos y hacemos lo que Dios quiere que hagamos, Dios respalda, Dios nos apoya, Dios está con nosotros. ¿Que vamos a pasar por situaciones en esos lugares? Claro que sí, lo vamos a pasar. Pero tenemos la confianza y la seguridad que no peleamos solo como cantábamos en el coro, sino que Dios pelea nuestras batallas. Dios nos respalda, Dios nos apoya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios nunca, hermanos, y eso lo he aprendido a través de los años de servicio, Dios nunca, nunca nos llevará a lugares de incompetencia, donde seamos avergonzados. Y aun si esto ocurriera, Él reivindica a sus hijos, no los abandona, sino que honra a los que le honran y premia la fe de los que confían en Él. De los que en Él confían. Usted puede estar convencido que cuando Dios te mueve, que cuando Dios te promueve, que cuando Dios te lleva, Dios no te va a llevar a un lugar de incompetencia. Dios no es ese tipo de líder que te asigna una tarea para decirte: yo sabía, Helen, que tú no lo ibas a poder hacer. Yo sabía que no lo ibas a poder hacer. Yo sabía que no lo iba a poder hacer. Mira cuánta lucha. No. Dios siempre que nos mueve nos va a respaldar. Él no nos va a llevar a lugares de incompetencia. Él honrará a aquellos que le honran y premiará la fe de aquellos que confían en Él. Gedeón se resistía al llamado de Dios. Es que yo soy el más pequeño de mi familia, pertenezco a una de las tribus más pobres en Israel. ¿Cómo se te ocurre que yo pueda libertar a esta nación de la bota de los madianitas? ¿Cómo es posible? Yo no puedo, Pero Dios le dijo: con esta tu fuerza, con esta fuerza que yo te doy, tú lo vas a hacer. Porque cuando Dios te ocupa, te capacita, te respalda y te apoya. Nunca debemos dudar de que Dios, hermanos, estará con nosotros y no nos dejará. Imagínense, volviendo a la historia de Éxodo 17, imagínense hasta dónde perdió la fe este pueblo de Israel, que pusieron en tela de juicio si Dios estaba con ellos o no. Y no habían pasado años de los milagros, no. Habían pasado algunos días y semanas. Ellos cantaron la victoria cuando pasaron el Mar Rojo. Adoraron a Dios cuando las aguas de Mara se convirtieron en aguas potables. Bendijeron al Señor cuando fueron y recogieron pan, el maná, y cuando comieron carnes, las codornices, adoraron a Dios. Pero ahora en la apretura
dudaron de si Dios estaba o no estaba con ellos. Y cada vez que leo esta historia y otras muchas más, me acuerdo de ese coro que cantábamos hace mucho tiempo. Alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es. Espectacular, cuando todo te va viento en popa y a toda vela, como dicen los marineros, qué bueno es. Pero dice el cantautor, pero yo le alabo en medio del quebranto, y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Gloria a Dios, hermanos. Este pueblo dudó si Dios estaba con ellos o no. Y ya lo leíamos, pero yo te lo voy a proyectar otra vez. Moisés llamó a aquel lugar Masach, tentación o prueba, y Meriba, contienda o rencilla, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no está el Señor con nosotros? A ver, dime, Moisésito, ¿está o no está Dios con nosotros? Porque mira tú qué clase tremenda situación ahora que no tenemos agua para beber. Y dudó si Dios estaba o no estaba. Y me gustó el comentario que leí de Mateo Henry, uno de los comentaristas bíblicos más leídos en toda la historia de los últimos tiempos. Mateo Henry dice que el pueblo de Israel puso en duda tres cosas fundamentales respecto a Dios. Primero, dudó de su presencia. ¿Está o no está Dios con nosotros? Dudó de su providencia. Si Dios le había suplido hasta ahora, le seguiría supliendo. Incluso dudó de sus promesas. Yo te voy a introducir a la tierra de promisión. Y ellos dudaron de ese Dios todopoderoso. Ellos tristemente cuestionaron si estaba o no estaba Dios con ellos. Y yo repito, hermanos, es muy peligroso cuestionar a Dios. Muy peligroso. Y lo triste es que como usted y yo conocemos, la historia se repite. La historia se repite. Porque creo, sin temor a equivocarme y sin ofender a nadie de los que aquí presentes están, ni de los que nos estarán viendo, que hoy hay mucha gente dentro y fuera de las iglesias con la misma pregunta. ¿Está o no está el Señor con nosotros? Cuando el zapato se le aprieta, ¿está o no está el Señor con nosotros? Cuando las cosas no me salen como yo quiero, ¿está o no está el Señor con nosotros? Es fácil celebrar la vida cuando todo marcha bien y se avanza sin tropiezo. ¿Cómo te va el negocio? Óyeme, espectacular. Dios me está bendiciendo. El Señor está conmigo. Y alabamos a Dios y glorificamos a Dios. Y tremendo, tremendo. Cuando las cosas nos van bien y las cosas avanzan, eso es tremendo. No dudamos de que Dios está con nosotros. Pero qué difícil se hace mantener la fe ante un accidente de tránsito. Ante la muerte repentina de un ser querido que no nos los explicamos. O un diagnóstico médico sorpresivo. Qué difícil es mantener la fe ante la ruptura de un matrimonio. O el despido de una compañía, el fracaso de un negocio, el embarazo de un adolescente que sin pensarlo la niña llegó y ya tiene 4, 5, 6 meses. O el abandono de los hijos cuando llegó a los 18 años, ya no quiero saber de la casa, me voy. O llegó un día y dijo, ya no voy a seguir estudiando más. Y cuando usted viene a darse cuenta, droga, pornografía, envuelto en asuntos terribles, o la traición de un amigo, un proceso migratorio que no sale. Qué difícil es mantener la fe en medio de estas situaciones. Y es en medio de estas crisis que surgen entonces estas preguntas. ¿Está o no está el Señor con nosotros? ¿Dónde está Dios que no interviene? ¿Acaso se olvidó Dios de mí? ¿Acaso Dios está tan ocupado con los ucranianos, con su guerra, que se olvidó de los puertorriqueños, de los cubanos, de los mexicanos, de los venezolanos? Se olvidó de los nicaragüenses, se olvidó de los mexicanos. ¿Dónde está Dios? Que oro. ¿Dónde está Dios?
es el momento en el que la fe es probada. Es el momento en el que nuestra fidelidad es probada. Es el momento en el que nuestro sentido de pertenencia cobra fuerza. Como dice el apóstol Pedro, que hay que sacarle provecho a las pruebas de la vida. Creo, hermanos, y también me parece que usted pueda coincidir conmigo, que lo malo de la actitud del pueblo de Israel en el Refidim no fue reconocer la necesidad que tenían de agua potable. Porque puedo reconocer la situación, es real. El problema no es ese, el problema fue la manera en que el pueblo cuestionó la presencia de Dios en medio de ellos después de haber visto señales y prodigios. Y esa es una de las obras perversas de Satanás, hacernos dudar de la fidelidad de Dios, hacernos dudar del amor y de la gracia de Dios, del perdón de Dios. Porque mire que después de usted haber recorrido conociendo el amor de Dios, que venga esa idea, yo creo que ya Dios ni me ama. ¿Cómo que no te ama, compadre? ¿Cómo tú me vas a decir que no te ama? Si hasta aquí te ha amado, si hasta aquí ha estado contigo, si hasta aquí te ha sostenido, si hasta aquí te ha tendido la mano, Él lo seguirá haciendo. Pero Satanás viene a robarnos la fe, la confianza, la seguridad. Entiendo que como hijos de Dios podemos tener toda la confianza para preguntarle a Dios cualquier cosa que queramos. Cuando usted lee el libro del profeta Habacuc, Habacuc es conocido en la teología sistemática como el profeta preguntón. Sí, porque Habacuc quería saber por qué había tanta injusticia social dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué los ricos explotan a los pobres? Y Dios le responde, esos ricos van a ser juzgados. Sí, Señor, ¿y cómo los vas a juzgar? Voy a traer a los caldeos y tú verás que ellos van. Pero ¿cómo vas a usar a gente más perversa que a estos que están aquí? Mire cómo siguió preguntándole. Y ahí aparece esta expresión tan linda que después el apóstol Pablo usa en la predicación del Evangelio cuando Dios le dice a Habacuc, Habacuc, el justo por la fe vivirá. Pero él quería saber y Dios le respondió. Y yo creo, hermanos, que como hijos de Dios nosotros también tenemos preguntas delante del Señor. Podemos ir delante de nuestro Padre Celestial. Tal vez yo quiero decirte en esta mañana que tú puedas tener más confianza con Dios que con tu propio Padre. Porque no tengas la confianza suficiente para abrirte delante de un padre terrenal, delante de una madre terrenal, pero ten confianza para abrirte delante de Dios, tu Padre. Que no te va a rechazar, que no te va a dar la espalda. Puedes contarle a Dios, puedes preguntarle a Dios. Yo creo que sí. Lo que sí creo que es sumamente peligroso cuando nuestras preguntas cuestionan a Dios. Yo sí creo que es peligroso, porque le podemos abrir la puerta al enemigo, a Satanás. Y eso es peligroso. Cuestionar el carácter de Dios. Tenemos que tener cuidado. Hay preguntas que cuestionan a Dios, que cuestionan la presencia de Dios. Si Dios existe, ¿por qué no actúa a nuestro favor? No sé si usted ha oído a alguien decirlo así. Si Dios existe y si Dios es tan poderoso como ustedes dicen, ¿por qué no actúa a mi favor? ¿Por qué no hace nada a mi favor? O otros cuestionan la soberanía de Dios preguntando, ¿y si Dios gobierna el mundo, por qué no interviene? Y una tercera pregunta que cuestiona la fidelidad de Dios. Si Dios es fiel a su promesa, a su palabra, ¿por qué demoran tanto sus respuestas? Y estas preguntas con otras muchas más pueden cuestionar a Dios, pero nosotros como criaturas tenemos que entender que con nuestra mente finita no podemos entender a un Dios infinito, a un Dios soberano, omnipotente. Oh, gloria a Dios, Él siempre tiene un plan, Él siempre tiene un programa. Mi posición como creyente es someterme a sus planes y proyectos y creer firmemente que sus promesas se han de hacer realidad y que Él responderá conforme a su voluntad en el tiempo que Él entiende y que Él siempre está pensando lo bueno para mí porque soy su hijo, Él me ama, Él me ha constituido miembro de su familia, soy un heredero y Él anhela lo mejor para mi vida, mi familia y su iglesia.
El problema está cuando nosotros queremos manipular a Dios, cuando queremos torcerle el brazo a Dios, cuando queremos que Dios cumpla o me satisfaga todos mis caprichos, cuando Dios lo que prometió fue satisfacer todas mis necesidades. La historia de Pablo y Silas en el Nuevo Testamento nos anima a sobreponernos a esos tiempos de angustia, a reconocer que no estamos solos, a confesar, hermanos, que el Señor lo tiene todo bajo control, aunque las circunstancias nos digan otra cosa. Estos dos plantadores de iglesia en el primer siglo llegaron a la ciudad romana de Filipos, guiados por el Espíritu Santo. Yo sé que usted ha leído Hechos capítulo 16 y apenas te hago esta referencia. El Espíritu de Dios lo llevó a Filipos. Estratégicamente, Filipos era un lugar donde evangelizar era una puerta que se abría a todo el Asia Menor. Pablo tenía sus ideas, pero el Espíritu de Dios se lo prohibió y le dijo, vete a Filipos. Y estando en Filipos predicando, libertó a una muchacha endemoniada. Y por esa causa, los que vendían estatuillas de la diosa Diana vieron afectados sus negocios y los acusaron ante los magistrados y fueron a parar a la cárcel. Cualquiera de nosotros allá en la cárcel hubiera dicho, ¿para qué me trajiste? ¿Qué hago metido en esta cárcel? Cualquiera hubiera asumido esa actitud. Pero ¿cuál fue la actitud de Pablo y Silas? La de aquellos que protestaron porque no tenían agua que beber y habían visto milagros y señales. ¿Cuál fue la actitud de Pablo y Silas? A la medianoche dice Lucas en Hechos 16:25 que ellos comenzaron a alabar a Dios, a orar a Dios, a glorificar al Dios de los cielos. Comenzaron a exaltar el nombre del Señor y los presos oían lo que estos hombres hacían. No entendían lo que estaba pasando, pero no dejaron que la amargura llenara su corazón. No cuestionaron a Dios, no le dijeron, Dios, pero ¿dónde tú estás? ¿Dónde estás metido? A ver, ¿qué tú haces? ¿Por qué has permitido? No, alabaron a Dios, todo está bajo control. No es que le habían lavado el cerebro, es que estaban seguros del Dios en quien creían. Ni cuestionaron la presencia de Dios, ni cuestionaron su soberanía, ni cuestionaron su fidelidad, sino que hicieron a un lado el sufrimiento y el cansancio y comenzaron a alabar y adorar a Dios. Y Dios los honró. Un terremoto abrió las puertas allí de la cárcel. Las cadenas de todos los presos se soltaron. El carcelero de Filipo gritó porque se iba a matar. Y cuando desde allá adentro Pablo le dijo, no te mates, muchacho, que todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Se convirtió el carcelero de Filipo, él y toda su familia, y se plantó una iglesia poderosa que ayudó a este hombre durante todo su ministerio público. Dios siempre tiene el control. ¿Lo creemos? Has llegado a América y tú como yo hemos enfrentado situaciones estresantes. Hemos involucionado. Nos hemos sentido como guiñapos humanos. Le estoy hablando del corazón. Es una realidad, un cambio de cultura, un sistema económico financiero totalmente diferente al de nuestros países. Pero el Dios que nos guió y nos sirvió allá en nuestras tierras es el mismo Dios que también nosotros servimos aquí. Es el mismo. Llegamos aquí, prácticamente nadie nos conoce, pero el que nos conoce está sentado en su trono. Sentado en su trono. Gloria a Dios. A la semana de estar aquí en Estados Unidos en el año 2009, le escribí a un pastor amigo mío en La Habana y le conté algunas cosas, cómo me sentía. Y él jocosamente me dice, ¿y tú pensabas que cuando ibas a llegar a América te ibas a parar en una esquina, ibas a levantar el brazo y todos te iban a decir, Zamora, qué bueno que viniste? Eres uno más del montón, mi hermano. Y tuve que decir, ay, mi hermano querido, qué palabras de ánimo más lindas tú me mandas. Pero es una realidad, hermanos. Pero he aprendido a través de los años, y con el corazón te lo digo,
que el Dios que nos sostuvo de donde vinimos es el mismo Dios que nos sostiene aquí también. Gloria a Dios. Aleluya. De tal manera que la actitud del pueblo fue murmurar contra el líder, murmurar contra Moisés, casi lo apedrean, porque no entendían por qué tenían que estar allí. Hubieran preferido morir en Egipto, pero Dios quería quería que el pueblo entendiera que no solamente los había sacado de Egipto, sino que también tenía que sacar a Egipto del corazón de ellos. Ya no recuerdes más las ollas de carne. Hoy las S me sobran. No recuerdes más las ollas de carne, porque hay una tierra prometida. Y a veces, hermanos, el Señor tiene que sacarnos a los Egiptos de nuestro corazón. Vivimos del recuerdo, ay, sí, y aquello que ya no puedes revivir porque ya pasó. Ahora estás en Cristo y en Cristo eres una nueva criatura. Mire, el pueblo de Israel, con dolor les digo, siempre estuvo dispuesto a ir en contra de Moisés. Tristemente, hermano. Usted lo puede leer en el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Usted lo puede leer. Ahí está la historia, lo que se conoce el Pentateuco, del Génesis al Deuteronomio, escrito por Moisés. Y a pesar de que Moisés se había esforzado tanto para servirle y ser guía y dirección, ellos siempre iban en contra de este hombre. Pero lo bueno es que aprendo que este hombre de Dios, en vez de regresar a pastorear ovejas y decir, ¿qué va? Yo me voy para casa de mi suegro. Es preferible estar con el suegro que con esta gente. Me hacen la vida difícil. No. ¿Qué hizo Moisés? Fue delante de la presencia del Señor. Porque él estaba seguro que hay bendición en la presencia de Dios. Él sabía que solo Dios podía darle solución al problema. Mire cómo él dice, relatando la historia. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Dime, ¿qué hago? Porque yo no tengo ni idea de cómo resolver este problema. ¿Quién me metió en este lío fuiste tú? Yo estaba tranquilo pastoreando las ovejas de mi suegro. Ahí estaba. Y tú me dijiste que los sacara de Egipto y que los llevara a la tierra de promisión. Resulta que ahora mira que me quieren apedrear. ¿Qué hago? Dime, ¿qué hago? Mire la pregunta, ¿qué haré con este pueblo? Porque dentro de poco me van a matar. Dime, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Aleluya. Yo creo que hay algunos problemas que se pueden resolver arreglando nuestras prioridades. Algunos se pueden resolver estableciendo una escala de valores, ahorrando finanzas o estableciendo estrategias. Es una realidad, pero la mayoría de nuestros problemas solo se pueden resolver por medio de la oración. Como cristiano te lo digo, la mayoría de nuestros problemas se pueden resolver por medio de la oración. Sí, hermanos, hay problemas que si Dios no interviene difícilmente se puedan resolver, como este caso. Si Dios no intervenía, ¿cómo Moisés resolvería el problema? Él no era el mago que podía sacar agua del polvo del desierto, no. Él sabía que el único que podía resolver el problema era Dios. ¿Y a quién acudió? A Dios. Apeló a Dios. Y la pregunta es recurrente. ¿A quién apelamos nosotros? ¿A quién apelamos nosotros? ¿A quién? ¿A dónde vamos? Me encanta la oración de Moisés, porque Moisés me enseña a orar sin rodeos y sin miedo, con transparencia. Nunca, hermanos, debo temer decirle a Dios cómo me siento, contarle las presiones que enfrento y expresarle mis temores, mis desencantos
y decirle que si no me ayuda, no podré seguir adelante. Tenemos que tener cuidado con ese lenguaje triunfalista que algunas veces se distancia de la realidad, hermanos. Tenemos que aprender que Dios es el que cambia, Dios es el que pronuncia la palabra creadora, que es Dios el que tiene que hacer las cosas que humanamente no podemos, y tenemos que aprender a confiar en Él y decirle cómo nos sentimos, cuál es nuestra posición y dejar que Él actúe de la manera que Él lo quiere hacer. Moisés fue delante del Señor. ¿Qué haré con este pueblo? ¿Qué tú me aconsejas? ¿Qué tú me dices? Algunas veces voy delante de Dios y le digo, Señor Jesús, ¿qué tú harías si literalmente tú estuvieras en el lugar en que yo estoy? ¿Qué decisión tú tomarías? Porque es la decisión que yo quiero tomar. Es lo que yo quiero hacer. Y fue Moisés y le pidió a Dios el consejo, dime qué hago, porque me van a apedrear. ¿Recuerdan ustedes la oración del rey Josafat cuando se aliaron los amonitas, los moabitas y los sirios? Hicieron una coalición militar de 3 ejércitos y venían contra el rey Josafat, y ante aquella amenaza real, el rey Josafat fue delante del Señor, convocó a todo el pueblo, niños, hombres, mujeres, hasta los animales ayunaron, vinieron delante del Señor, y Josafat hizo una oración estremecedora. Y al final de la oración me encantan las palabras cuando Josafat dice, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿No le has dicho tú al Señor así algunas veces ante situaciones difíciles? Ha ido delante de la presencia del Señor en la madrugada o mientras guía tu carro o trabajando y le has dicho, Señor, con esto no puedo, no tengo fuerzas y a ti yo vuelvo mis ojos. Si tú no haces algo, ya yo no sé más qué hacer. ¿Dicen amén? Tal vez le has entregado a tu hija, tal vez le has entregado a tu hijo, tal vez le has entregado a tu esposo, tal vez le has dicho, si tú no haces esta obra en esta mujer, yo no sé qué tú vas a hacer, Señor. Si tú no actúas en este matrimonio, yo no sé cómo lo voy a resolver. Si tú no me ayudas en este negocio, yo no sé cómo voy a seguir adelante. Yo necesito que tú actúes en mi carácter, en mi temperamento. Necesito que obres en mí, porque si tú no lo haces, Señor, ¿quién lo va a hacer? Josafat se vio así, sin fuerzas militares ni estrategia, y le dijo, Dios mío, a ti yo vuelvo mis ojos. Yo necesito que tú hagas algo. Algo parecido hizo el rey Ezequías cuando llegaron cartas del Sennacherib amenazándole y diciéndole, todo tu reino te lo voy a quitar y nos vamos a apropiar de Israel. Así como ninguno de los dioses ha guardado a los demás pueblos, Jehová no te guardará a ti ni nada. ¿Y qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo el rey Ezequías, hermano? Agarró la carta de amenaza del rey Sennacherib, se fue al templo allá y puso delante del Señor las cartas y le dijo, Señor, mira sus amenazas, si tú no haces algo, yo no puedo. Yo no puedo. Aleluya. Cuando el esfuerzo humano fracasa, Dios siempre está allí para seguir adelante con su poder. Y Dios nos hace atravesar muchas veces por estos valles difíciles y escalar estas montañas para que nuestra fe se fortalezca. El niño crece no solamente con lechita. Ya llega el momento en que usted tiene que darle mofongo o fufú, como dicen los cubanos. Comida sólida. Porque no solo de leche vivirá el hombre. Y no solo de que todo me va bien vivirá el hombre, hermanos. El Señor prueba nuestra fe, el Señor nos hace crecer en medio de las luchas y las batallas. Dios honró a Josafat, Dios honró a Ezequías, Dios honró a Moisés, Dios honra a todos aquellos que en medio de la crisis se lanzan delante de su presencia y le dicen, yo te entrego este problema, es tuyo y tú me vas a ayudar a resolverlo, porque tu palabra dice que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo.
Y esa es la palabra de ánimo que yo te doy, hermanos. Porque hay tantas voces negativas anunciando lo malo y lo malo y lo malo y lo malo. Pero en medio de lo malo, la luz de Dios resplandece. En medio de la oscuridad, la luz de Dios se hace más intensa. Gloria a Dios. Dios siempre está allí para seguir junto a nosotros. Estos dos reyes reconocieron la absoluta dependencia que ellos tenían de Dios. Y Moisés también lo hizo. Y Dios les dio victoria. Dice la historia en Éxodo 17 que el Señor no dejó en vergüenza a su siervo Moisés. Y le dijo: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. Es verdad que las estrategias de Dios se van fuera de la lógica humana. No dijo: contrata a la compañía de agua pura para que le dé agua a esta gente. Trae a la compañía de Sefrigil para que le dé agua a esta gente. No, las estrategias de Dios están fuera de la lógica humana. Están fuera de la lógica humana. Envió cuervos para alimentar a su siervo Elías en el arroyo de Querib. ¿Recuerdan? Una viuda de Sarepta con un poquito de aceite y un poquito de harina sostuvo al profeta por 3 años, porque la estrategia de Dios buena a la lógica humana, hermanos. Ese es el Dios en el que tú crees, y ese es el Dios en el que yo creo. Que nos griten fanáticos, que nos griten locos. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Aleluya. Le dijo a Moisés: vas a ir donde está la peña de Horeb y vas a golpear la peña, y de esa peña saldrá agua y beberá el pueblo. Y Moisés le dijo: Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre, Padre? ¿Cómo tú crees que tan solo dándole un golpe a la peña va a botar agua para darle agua a más de 600,000 personas? Me encanta la historia, y usted lo está leyendo. ¿Qué hizo Moisés? Y Moisés, léalo conmigo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Porque Dios le dijo: toma a los ancianos de Israel y sube con ellos a la peña de Horeb. Eran testigos. Iban a ser testigos de que cuando él golpeara la peña, Dios, y no la vara, iba a hacer brotar agua de la peña en el desierto. Y esta respuesta de Dios, vuelvo y te repito, parecía una locura, pero Moisés no la cuestionó. Él creyó la palabra que Dios le había dicho, la creyó. Y en un acto de fe golpeó la peña de Horeb y Dios dio agua. Y repito, sació la sed de más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños y los animales. Me gustó este comentario que leía: que el agua no brotó de la peña porque Moisés la golpeó con su vara, sino porque Dios estaba junto a él sobre la peña. Amén. Sí, Señor. Este y todos los milagros que yo encuentro en la Biblia son una evidencia, hermanos, que refuta la tendencia del neopentecostalismo de agenciarse el poder y la gloria. Y que es con mi poder y es con mi sabiduría. No, hermanos, es la gracia de Dios. Es el poder de Dios. La palabra creadora la tiene Dios. Es el que sana, es el que levanta muertos, es el que endereza los pies, es el que abre caminos en el mar. Es Él y solo Él y nada más que Él. Es un absurdo como hay algunos falsos maestros enseñando que el hombre es omnipotente. El único omnipotente es Jehová de los ejércitos. Dios mostró en este acto una vez más su poder y su compasión en medio del desierto y proveyó agua. Estaba leyendo las tradiciones judías y encontré que una de esas tradiciones tenía una leyenda. Según esta leyenda,
la roca que Moisés golpeó los siguió en el transcurso de todas sus peregrinaciones por el desierto y les suministró agua todo el tiempo. Sin embargo, cuando nosotros leemos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, encontramos una explicación totalmente diferente a esta tradición judía. Porque dice el apóstol Pablo que los judíos sí tenían o tienen una roca que les suministra todo lo que necesitan, pero que se trata de Cristo mismo. Gloria a Dios. Cuando nosotros leemos la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, en este capítulo 10 el apóstol Pablo está haciendo alusión a la historia de los judíos y cómo Dios tuvo misericordia con ellos y cómo Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Dice, y todos, para referirse a los judíos, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Tipológicamente, hermanos, la palabra tipología es una de las ramas de la teología para estudiar las figuras del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. Tipológicamente, entonces, la roca que golpeó Moisés, de la cual salió agua para satisfacer la sed de los israelitas, era figura de Cristo. Cristo fue herido en la cruz del Calvario. Cristo fue golpeado en la cruz del Calvario. Y a través de ese sacrificio, hermanos, Él abrió una puerta nueva y viva para que todos aquellos que depositen su fe en Él sea saciada su sed espiritual y tengan la experiencia de una vida nueva y esperanza de vida eterna. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida para cada uno de aquellos que desean ser saciados. El propio Jesús le dijo a la mujer samaritana que Él es la fuente de agua de vida eterna. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó su voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el Sermón del Monte, según Mateo capítulo 5, una de las bienaventuranzas declara, es bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cristo es esa peña, Cristo es esa roca que fluye vida y vida en abundancia. Hermanos queridos, quiero ratificarte, animarte, decirte, exhortarte que Dios tiene una respuesta adecuada para tu necesidad. Sus recursos son ilimitados. Si Él hizo brotar agua de una peña para saciar la sed de todo un pueblo sediento en medio del desierto, es capaz de hacer cualquier cosa para bendecir tu vida y tu familia y cumplir todos sus planes y propósitos. Recuerda que Dios no improvisa. Él siempre tiene un plan. Me encanta saber que a Dios no le toman las cosas por sorpresa. Me encanta saber que Él no se entera de mis problemas cuando yo se los cuento. Simple y llanamente cuando lo hago, estoy mostrándole que dependo de su gracia, de su amor y misericordia. Porque Él le encanta oír a sus hijos. Jesucristo, reitero, es la peña de Oreb que brota vida en abundancia, salud en la enfermedad, paz en la tormenta, gozo en la tristeza, luz en la oscuridad, infunde esperanza en la desesperanza. De ahí esta promesa preciosa que aparece en el libro del profeta Jeremías. Cuando el pueblo iba al exilio, Dios le da esta promesa linda que nosotros la hacemos nuestra también. El Señor dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esa palabra es para ti.
Esa palabra es para mí. Tal vez las circunstancias te estén diciendo algo, tal vez los problemas te estén transmitiendo un mensaje negativo, pero esta palabra de Dios es eterna. Esa palabra no vuelve vacía según las Escrituras. Esa palabra se ha de cumplir. Los planes que Dios tiene para ti y para mí son planes de bien, son planes de bien, son planes de bien, son planes para darte un futuro asegurado en Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. No dudemos de la promesa y la palabra que Dios nos da. Dios nunca falla. No le falló a Moisés, no le falló a Josafat, no le falló a Ezequías, no le ha fallado a todos aquellos que han creído en Él, no le ha fallado a su pueblo. Gloria a Dios, el Señor está con nosotros, tampoco te fallará a ti, ni tampoco me fallará a mí, siempre que nos mantengamos creyendo que Él está sentado en su trono y que Él quiere cumplir todos sus planes y propósitos en nuestras vidas. Salgamos de aquí con esa seguridad. Salgamos de aquí con esta convicción. Dios no improvisa. Dios tiene un plan.